El Bayern iba perdiendo 3-2 en el Allianz Arena contra el Heidenheim, el último clasificado de la Bundesliga, el equipo que necesita puntos para salvar la categoría. Y el miércoles es la vuelta de la semifinal de la Champions contra el PSG. Kompany miró al banquillo y mandó al campo a Luis Díaz, a Harry Kane, a Michael Olise y a Joshua Kimmich. El partido cambió en 2 minutos. Esto ocurrió este sábado 2 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. Jornada 32 de la Bundesliga. El Bayern Múnich empató 3-3 con el Heidenheim en un partido que arrancó con una alineación llena de suplentes porque Kompany pensó claramente en el miércoles 6 de mayo, la vuelta de la semifinal de Champions contra el PSG. El Bayern perdía 3-2 cuando el técnico belga mandó al campo a los titulares que había reservado: Díaz, Kane, Olise, Kimmich. El equipo respondió. Goretzka había marcado los 2 primeros de la noche con un libre directo en el primer tiempo y un remate en el área al inicio del segundo. Y en el minuto 100, el portero del Heidenheim, Diant Ramack, le dio al balón de Michael Olise contra su propio arco en una acción que rescató el empate 3-3 para el Bayern. El partido no era el que Kompany habría elegido para el sábado previo a la vuelta de la Champions. Pero hay 2 señales muy concretas que ese partido dejó. La primera es el estado de Luis Díaz cuando entró al campo. La segunda son los análisis de la prensa latinoamericana y los elogios de Valderrama que siguieron apareciendo durante toda la semana. Luis Díaz entró al campo en el segundo tiempo con el partido en contra. Y lo que los analistas de televisión que siguieron el partido describieron en tiempo real coincide exactamente con lo que la transcripción del canal recoge. Que Díaz entró enchufado desde el primer balón, atrevido, encarador, provocando faltas, rompiendo líneas, que se notaba que estaba en un gran estado de forma. Esa descripción, de alguien que ve el partido sin la emoción del aficionado sino desde la perspectiva del análisis técnico, dice algo muy específico sobre el estado físico y mental de Díaz 4 días antes de la vuelta de la Champions. No entró al campo pensando en el miércoles, entró al campo como siempre, como si cada partido fuera el más importante, con la misma intensidad en el Allianz Arena contra el último de la Bundesliga que en el Parque de los Príncipes contra el campeón defensor de Europa. Eso es exactamente lo que Kompany necesita ver el día antes de meter a su jugador más determinante en el campo, donde tiene que remontar un gol al PSG. La descripción especifica de lo que Díaz hizo en los minutos que estuvo en el campo el sábado, también dice algo sobre su estado mental en los días previos a la vuelta. No entró al campo a cuidarse, no entró a administrar sus energías pensando en el miércoles, entro con la misma intensidad que muestra cuando el partido importa de verdad. Eso es también lo que Kompany quería ver, que la semana entre el PSG y la vuelta de la Champions no había apagado nada en el jugador, que la energía y la determinación que tuvo en el Parque de los Príncipes el martes 28 de abril seguía intacta 4 días después, y el sábado en el Allianz Arena quedó confirmado. Pero lo que te voy a contar ahora sobre las reacciones de la prensa latinoamericana y el análisis de Valderrama de esta semana es lo que añade la perspectiva histórica que el partido del sábado en Alemania necesita. El dato de que Goretzka marcó los 2 primeros goles del Bayern en ese partido, uno de libre directo antes del descanso y otro de remate en el área al comienzo del segundo tiempo, también dice algo sobre la profundidad del equipo cuando Kompany rota. Goretzka no es un titular habitual en este Bayern de las grandes noches, pero cuando el técnico lo necesita, responde. Eso es también parte de lo que hace al Bayern tan difícil de frenar en el miércoles. No es solo Díaz, Kane y Olise. Es también la capacidad de jugadores como Goretzka de responder cuando el partido los necesita. Valderrama habló en la misma semana en que se produjeron los análisis más contundentes de la prensa latinoamericana sobre lo que Díaz está consiguiendo en el Bayern Múnich, y uno de esos análisis incluyó una comparación estadística que define con una precisión matemática lo que la temporada de Díaz representa en la historia del club bávaro. La mejor temporada de Frank Ribery en el Bayern Múnich fue la 2011-2012. 50 partidos jugados, 17 goles, 27 asistencias, 44 contribuciones de gol en 50 partidos. La temporada más extraordinaria que un extremo izquierdo del Bayern había tenido en décadas. La que todos los extremos izquierdos que llegaron después del francés tuvieron que intentar igualar. Y que ninguno pudo, hasta ahora. Díaz lleva en esta temporada 46 partidos jugados.
26 goles, 17 asistencias, 43 contribuciones de gol, en 4 partidos menos que Ribery, con 4 partidos todavía por disputar en esta temporada entre la Copa de Alemania y la Champions. Eso significa que Díaz está a un gol de igualar el registro histórico de contribuciones de Ribery en el Bayern Múnich, y que con los partidos que quedan puede superarlo. La comparación con Ribery también tiene una dimensión que los que siguen el Bayern Múnich desde hace décadas pueden valorar con perspectiva. Ribery fue elegido tercer mejor jugador del mundo por la FIFA en 2013, el mismo año en que ganó la Champions con el Bayern, y la mejor temporada estadística de su carrera, la que estamos usando como referencia, fue la previa a ese título europeo. Díaz está igualando esa temporada en su primera campaña en Múnich, sin haber ganado todavía la Champions, con 4 partidos por delante donde puede superarla. El análisis de la comparación con Ribery también merece ser contextualizado correctamente porque no es solo una comparación de números. Ribery jugó esa temporada con Robben en el otro extremo, con Lewandowski como delantero centro y con el equipo de Jupp Heynckes que ganó la Champions de 2013. Era el Bayern más dominante de la última generación, y Díaz está igualando esos números con Kane y Olise, con un Bayern que tiene también su propia grandeza pero que en la temporada anterior a la llegada de Díaz no estaba en semifinales de Champions. La diferencia de contexto hace que la comparación sea todavía más notable para el colombiano. Díaz no llegó a un Bayern ya configurado para ganar la Champions. Llegó a un Bayern que necesitaba encontrar el jugador que lo llevara a ese nivel. Y eso es exactamente lo que hizo. Con 26 goles y 17 asistencias en 46 partidos, los analistas que siguieron el partido del sábado también señalaron algo que la comparación estadística con Ribery no puede capturar completamente, que Díaz no es solo un extremo que genera números, es un extremo que genera situaciones de peligro que tienen consecuencias tácticas para el rival en partidos donde el resultado del marcador no lo refleja directamente. En el partido contra el Heidenheim concentró su marcación en el lado de Díaz cuando entró al campo, lo que abrió espacios para que Olise trabajara por la derecha con mayor libertad. Eso es lo que un analista latinoamericano describió perfectamente cuando dijo que Díaz no solo marca, no solo asiste, sino que también hace jugar a sus compañeros. Valderrama también habló sobre el miércoles durante la semana. Y lo que dijo sobre Colombia y sobre el Mundial añade una dimensión que conecta la vuelta de la Champions con lo que está en juego para el fútbol colombiano en las próximas semanas. Dijo que con esta selección va hasta el final, que le gusta el proceso, y que la clave para que Colombia logre lo que quiere en el Mundial es trabajar en equipo. Esa declaración, que llega en la misma semana donde toda la prensa latinoamericana analiza el partido de vuelta de la Champions, con Díaz como protagonista principal, es también la señal de que el jugador que va a liderar a Colombia en el Mundial es también el jugador que va a intentar llevar al Bayern Múnich a la final de Budapest el 6 de mayo en el Allianz Arena. Las dos historias, la de la Champions y la del Mundial, corren en paralelo, y Díaz es el hilo que las une. La observación de Valderrama sobre que no es Luis Díaz y 10 más, sino el equipo, también tiene una dimensión táctica directa para la vuelta del miércoles. El Bayern gana el miércoles si los 11 jugadores del equipo rinden a su nivel máximo desde el primer minuto. Díaz es el más determinante. Pero si Kane no está fino, si Olise no encuentra el espacio, si la presión alta no funciona desde el inicio, la remontada se vuelve mucho más difícil. Valderrama lo sabe desde su experiencia como jugador en grandes partidos. Y ese recordatorio colectivo es también el más inteligente que puede hacer alguien que conoce el fútbol desde adentro. Y ahora viene el análisis que más claramente define lo que el miércoles significa para Díaz y para Colombia. El hecho de que el Bayern haya igualado 3-3 con el Heidenheim gracias a un gol en propia puerta del portero rival en el minuto 100 también dice algo sobre la mentalidad del equipo en los momentos en que el marcador está en contra. No se rindió, siguió buscando, siguió intentando. Esa misma mentalidad que el Bayern mostró remontando 3 goles contra el Mainz, que mostró marcando el gol del 89 al Real Madrid, y que mostró acortando el marcador de 5-3 en el Parque de los Príncipes, es la mentalidad de un equipo que nunca da el partido por perdido. Y esa mentalidad colectiva es también parte de lo que el PSG tiene que gestionar el miércoles en el Allianz Arena. El Bayern Múnich necesita ganar por 2 goles o más en el Allianz Arena para clasificarse directamente a la final de Budapest del 30 de mayo.
Si gana por un gol, hay prórroga y eventual tanda de penaltis. Y si empata o pierde, el PSG llega a la final. Eso significa que el Bayern tiene que salir a atacar desde el primer minuto, en casa, con 75.000 personas empujando, y con Díaz disponible para jugar desde el inicio después de haber tenido el sábado 45 minutos de rodaje, que Kompany usó específicamente para mantenerlo con ritmo competitivo, sin el desgaste de 90 minutos completos. Ese plan de gestión de minutos para el sábado previo a la vuelta es también la señal de que Kompany tiene muy claro lo que necesita de Díaz el miércoles, no 45 minutos, 90. Desde el inicio, y con la energía que el partido del sábado demostró que tiene cuando entra al campo. La propia reacción de Díaz durante los minutos que jugó el sábado contra el Heidenheim también dice algo sobre su estado mental. No se quejó cuando entró en la segunda parte con el partido en contra. No buscó el balón para administrar. Busco el espacio para atacar. Busco el 1 contra 1. Provoco faltas. Arranco desde su banda con la misma intensidad que en el Parque de los Príncipes. Eso es también la señal de que el sábado previo a la vuelta de la Champions fue exactamente lo que Kompany quería ver. Un jugador encendido. Listo. El historial de Díaz en el Allianz Arena también es parte del análisis que el PSG está haciendo en estas horas. En el Allianz Arena, esta temporada, Díaz marcó el gol del 89 contra el Real Madrid para clasificar al Bayern a la semifinal de Champions. Eso en casa, ante 75.000 personas, con el peso del partido más importante de la temporada hasta ese momento. Y lo ejecutó con la tranquilidad de alguien que lleva toda la temporada apareciendo en los momentos que más importan. El PSG sabe que viene a un estadio donde ese jugador ya demostró que puede marcar cuando el partido lo exige, y donde 75.000 personas van a estar pidiendo ese momento desde el minuto 1. La pregunta que el PSG tiene que responder no es si el Allianz Arena va a ser difícil, eso ya lo saben. La pregunta es si tienen el plan correcto para frenar a Díaz durante 90 minutos en ese contexto. Hakimi lo intentó durante 90 minutos en el Parque de los Príncipes, con la ventaja de la tarjeta amarilla de Marquinhos, que limitaba las opciones del colombiano. Y el resultado fue el golazo del 68. La información sobre Hakimi también añade un contexto relevante para el análisis del partido de vuelta. En el partido de ida en París, Hakimi tuvo calambres en el último tramo del partido, y hay dudas sobre si va a poder estar disponible al 100% para la vuelta del miércoles. Si el mejor lateral derecho del mundo no llega en condiciones óptimas al Allianz Arena, el PSG va a tener que resolver con otro jugador la marcación sobre Díaz durante 90 minutos. Y en el partido de ida ya quedó claro que frenar a Díaz durante 90 minutos es uno de los desafíos tácticos más difíciles que el PSG puede presentar. La comparación que un analista hizo durante la semana entre el impacto de Díaz en el Bayern y el impacto de los jugadores que Kane y Olise ya habían tenido en el club en la temporada anterior, también dice algo sobre lo específico de la contribución del colombiano. Kane y Olise ya estaban en el Bayern la temporada pasada. El equipo funcionaba, pero no llegó a las semifinales de Champions. No ganó la Bundesliga con 4 jornadas de anticipación y no tenía la profundidad ofensiva que tiene ahora. La diferencia entre el Bayern de la temporada pasada y el Bayern de esta temporada tiene un nombre muy claro para los analistas que siguen el club semana a semana desde Alemania, y ese nombre llegó en agosto de 2025 siendo cuestionado y comparado negativamente con Mané. Ese nombre lleva 43 contribuciones de gol en 46 partidos, y ese nombre entra al campo el miércoles en el Allianz Arena, con la posibilidad de llegar a la final de Champions en su primera temporada en Alemania. Los analistas latinoamericanos que siguieron la semana también señalaron algo que la comparación con Ribéry no dice explícitamente, que Ribéry ya venía de temporadas en el Bayern cuando produjo esos números, que conocía el club, el sistema, los compañeros, que Díaz llegó en agosto y en diciembre ya estaba siendo el mejor del equipo. Esa velocidad de adaptación que el analista describió, diciendo que Díaz llegó a Alemania y acabó con los mitos de la adaptación, es la señal más clara de que lo que Díaz está consiguiendo en el Bayern no es el resultado de años de trabajo en el mismo entorno. Es el resultado de la calidad natural de un jugador que puede adaptarse a cualquier nivel, porque su fútbol no depende del contexto. Y esto nos lleva exactamente al miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. El dato de los 113 goles del Bayern en la Bundesliga esta temporada
superando el récord histórico del club que databa de hace 54 años, también es parte del contexto que el PSG tiene que gestionar el miércoles. No viene a jugar contra un Bayern que tiene dificultades ofensivas. Viene a jugar contra el equipo que acaba de batir su propio récord histórico de goles en la Bundesliga. Con Kane, Olise y Díaz disponibles desde el inicio, el Bayern necesita remontar. Valderrama dice que Díaz ya lo superó. La prensa de 4 países coincide en que fue el mejor del Bayern en París. El Bild le da nota perfecta. L'Équipe 9/10. Y el sábado entró al campo enchufado desde el primer balón contra el Heidenheim, demostrando que la forma física está en el nivel correcto para el partido más importante de la temporada. 75.000 personas van a empujar desde el primer minuto. El mismo estadio donde marcó el gol del 89 al Real Madrid. Y el PSG viene a Múnich sabiendo que tiene que defender una ventaja de un solo gol contra el equipo más goleador de Europa en lo que va de temporada, con 113 goles en la Bundesliga esta temporada, superando el récord histórico del club que databa de hace 54 años. El miércoles en el Allianz Arena no es solo la vuelta de una semifinal de Champions. Es el partido que puede poner a Luis Díaz a 2 victorias de convertirse en el segundo colombiano de la historia en ganar el triplete después de Iván Córdoba con el Inter de Milán de Mourinho en 2010. Esas 2 victorias que le faltan al Bayern para el triplete completo, la final de Copa de Alemania el 23 de mayo en Berlín y la final de Champions en Budapest el 30 de mayo, si supera al PSG, son también las 2 victorias que colocarían definitivamente a Díaz en la conversación del Balón de Oro. Porque si hay un argumento que el mundo del fútbol no puede ignorar, es el del jugador determinante en la temporada donde el equipo gana el triplete. Y ese argumento, que en 2013 le perteneció a Ribery y a Robben con el Bayern de Heinkes, podría pertenecer en 2026 al colombiano de Barrancas que igualó los números históricos del francés en 4 partidos menos. ¿Creen que el estado de forma que mostró Luis Díaz al entrar en el segundo tiempo contra el Heidenheim, con la energía, el atrevimiento y la disposición que los analistas describieron en tiempo real, es la señal definitiva de que el colombiano llega al miércoles en las condiciones físicas y mentales perfectas para ser determinante en el partido más importante de la temporada? ¿Piensan que la comparación estadística entre la temporada de Díaz y la mejor temporada de Ribery en el Bayern Múnich, con 43 contribuciones de gol en 46 partidos, frente a las 44 de Ribery en 50 partidos, es el argumento más contundente de todos para situar a Díaz en la conversación del Balón de Oro al final de la temporada? ¿Y qué significa para Colombia saber que el jugador que Valderrama dijo que ya lo superó, que el Bild calificó con nota perfecta y que el equipo situó al nivel de Kvaratskhelia, sale al campo el miércoles en Múnich con la posibilidad del triplete más grande que ha conseguido jamás un futbolista colombiano en Europa? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si el miércoles te tiene el corazón acelerado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.